Espiando al péndulo loco. Itzhak Bentov. 4. Un experimento con el tiempo. Antes de empezar este capítulo sería bueno recordar al lector el propósito de este libro, tal como se describió en la introducción. Nos enfrentamos aquí con fenómenos difíciles de explicar. A la ciencia le llevará todavía muchos años llegar siquiera a una rudimentaria comprensión de los fenómenos mentales. En ciencia es una práctica habitual intentar hacer un modelo que describa ciertos conjuntos de fenómenos de cerca. Al principio puede ser un modelo rudimentario, que irá siendo posteriormente refinado a medida que se va disponiendo de más conocimiento sobre ese terreno. Un modelo satisfactorio para cualquier conjunto de fenómenos tiene que encajar todos esos fenómenos de manera sencilla y económica. Cuantas más premisas se necesiten para construir el modelo, más farragoso y vulnerable llega a ser. El conocimiento se mueve en una espiral ascendente en continua expansión, que nos permite ver desde los giros más elevados de la espiral nuestro conocimiento anterior con una perspectiva más amplia. Así pues, la mecánica de Newton se ha convertido en un caso especial dentro de la teoría de la relatividad de Einstein. Por lo que, al final, la teoría de la relatividad de Einstein acabará convirtiéndose en un caso especial, en una ciencia que tendrá en cuenta tanto los fenómenos físicos como los mentales. Los nuevos métodos e instrumentos más sensibles nos capacitan para hacer mediciones gradualmente más sofisticadas. Ahora podemos medir los campos magnéticos que rodean nuestra cabeza debido a las diminutas corrientes eléctricas del cerebro. Podemos llevar a cabo mediciones altamente sofisticadas que muestran que en cualquier lugar en que se produzca el más ligero cambio en cualquier sistema corporal, el resto de sistemas quedan afectados de alguna manera. Ya no podemos contemplar a nuestro cuerpo como una colección de órganos separados, metidos en una bolsa, y en los que un especialista puede reparar un órgano sin afectar a los demás. Tal como es el cuerpo, es la sociedad, y el planeta en su totalidad, el sistema solar, y realmente, todo el cosmos. Espero mostrar, para cuando hayamos llegado al final de este libro, que somos parte de un sistema altamente integrado en el sentido más amplio de la palabra. Sin embargo, vuelvo a nuestro modelo. Con él intentaré unir juntos tantos fenómenos diferentes como sea posible, y encajarlos en un sistema compacto. Los fenómenos físicos, objetivos, sirven como punto de partida para este modelo. Experimento con el tiempo. En capítulos anteriores hablamos sobre la acción del sistema nervioso, que recibe estímulos del entorno y los codifica para nosotros en un lenguaje de acción-reposo. Esta acción ocurre, naturalmente, en el tiempo, es decir, a cada uno de esos sucesos le lleva un tiempo para que tengan lugar. Cuando pensamos en el tiempo, pensamos en el tiempo que marca el reloj. La acción en todo el mundo está sincronizada por el tiempo del reloj, empezando por los horarios de ferrocarril, los horarios de la aviación mundial, la navegación, la astronomía, la comunicación en todo el mundo, etc. Todo ello depende totalmente de unos horarios precisos. Los estándares de exactitud de los dispositivos que registran el tiempo se han ido incrementando rápidamente debido a las exigencias de un tiempo más y más exacto para la comunicación espacial, la navegación, la astronomía, etc. En vez de utilizar relojes mecánicos, actualmente confiamos en los relojes atómicos. No se trata de un reloj en el sentido habitual del término, sino de un dispositivo que utiliza una oscilación muy estable de átomos de cesio como estándar para la medición del tiempo. Desde los relojes del abuelo hasta los relojes de muñeca, todos esos relojes se supone que, con mayor o menor fiabilidad, dividen para nosotros el día en 24 horas, y las horas, en minutos y segundos. A este tipo de tiempo lo denominaremos objetivo, puesto que se supone que todos nuestros relojes cortan el tiempo en rodajas del mismo grosor. Sin embargo, sabemos por experiencia personal que, bajo circunstancias diferentes, el tiempo no se siente pasar de forma uniforme. Cuando se está realizando una actividad interesante, el tiempo vuela, en tanto que cuando esperamos en la consulta del dentista, el tiempo se arrastra. Cuando le preguntaron a Einstein a cierta ocasión sobre este tiempo psicológico, replicó con una observación que se hizo famosa: cuando pasas 2 horas con una chica bonita, piensas que solo pasó 1 minuto. Pero cuando te sientas sobre una estufa caliente durante 1 minuto piensas que fueron 2 horas. Habiendo establecido así, firmemente, la relatividad del tiempo, veamos entonces cómo puede sernos de alguna utilidad este tiempo subjetivo. A través de los estudios realizados sobre el sueño sabemos que durante los periodos de sueño se produce una dilatación del tiempo. Dicho de otra manera,
si por ejemplo, se despierta a una persona tras un breve periodo de sueño activo, y se le pide que describa qué ocurrió en su sueño, generalmente nos relata una larga historia que debiera haber tardado en transcurrir un periodo mucho más largo de tiempo objetivo. Sabemos también que bajo hipnosis puede tener lugar la dilatación del tiempo y que puede ser observado con facilidad. Los estudios sobre drogas que afectan la mente, como el cannabis, el LSD, etc., indican que se produce una distorsión del tiempo. Dado que estas materias no son sustancias desconocidas para la mayoría de lectores de este libro, posiblemente podamos utilizarlas como ejemplo. Cuando escuchamos hablar a alguien que está bajo la influencia de una droga que afecta la mente, la sensación es que quien habla lo hace muy lentamente, y que hace pausas entre palabras que son extremadamente largas. De hecho, estamos seguros de que fácilmente podríamos dar la vuelta a la manzana corriendo antes de que dijera la siguiente palabra. No hay cambios en el tono del sonido de las palabras, es decir, las palabras no suenan como una charla grabada a baja velocidad. Claramente lo que ocurre es que, en cierta manera, nosotros tenemos un tiempo más subjetivo, y podemos observar el acto de hablar con un detalle mayor. ¿Han resultado acelerados nuestros procesos mentales en relación a los de quien habla? ¿O simplemente tenemos más tiempo con el que observar el suceso? Vamos a intentar un experimento que debería arrojar algo de luz a este dilema. Cuando una persona ha sido adiestrada en biofeedback para producir ondas θ, o puede colocarse en un estado de meditación profunda y al mismo tiempo es capaz de observar la segunda manecilla de un reloj que está frente a él, quedará sorprendido de encontrar que la segunda manecilla se ha parado. Es una experiencia más bien impactante, y la reacción natural ante ella es: esto no puede ser. En ese momento la segunda manecilla acelerará y recuperará su ritmo habitual. Sin embargo, si podemos superar esa reacción y observar con los ojos medio abiertos la esfera del reloj, mientras al mismo tiempo seguimos en un estado de meditación profunda, podemos mantener parada la segunda manecilla tanto tiempo como deseemos. El experimento anterior está naturalmente limitado a aquellas personas que tienen un control especialmente bueno de sus estados de conciencia. He diseñado un experimento que está al alcance de prácticamente cualquiera que quiera experimentar el cambio en el tiempo, por lo menos de forma reducida. No requiere ninguna formación ni droga. Lo único que se necesita es un reloj con una manecilla de segundero, o un reloj de muñeca con una esfera bastante grande y un segundero fácilmente visible. Paso 1. Relájate. Coloca el reloj frente a ti sobre una mesa de manera que, a través de los ojos entrecerrados, resulte fácilmente visible sin esforzarte. Si lo deseas, apoya los codos sobre la mesa. Paso 2. Contempla relajadamente el reloj y sigue el segundero. Intenta absorber y recordar el ritmo al cual se mueve. Todo esto ha de hacerse totalmente sin esfuerzo. Paso 3. Este es el paso crucial del experimento. Cierra los ojos y visualízate a ti mismo dedicado a tu actividad favorita. La visualización ha de ser lo más perfecta posible. Por ejemplo, si te visualizas tendido sobre una playa al sol, tienes que estar allí, todo tú. No basta con pensar que estás allí, tienes que sentir el calor del sol y la textura de la arena, escuchar el sonido de las olas, utiliza todos tus sentidos. Los resultados serán mejores si eliges una actividad relajante en vez de una ajetreada. Paso 4. Cuando sientas que has estabilizado esta visualización, abre lentamente los ojos solo un poquito. No te centres en el reloj, deja solo que tu mirada caiga en la esfera, como si fueras un observar desinteresado en todo el asunto. Si has seguido adecuadamente las instrucciones, puede que veas que el segundero se atasca en algunos lugares, se hace más lento, y vacila durante un momento. Si tienes éxito, serás capaz de detener el segundero durante un instante. Para algunas personas esta resulta ser una experiencia impactante. En el momento en que uno se siente sorprendido, el segundero se acelera y recupera su velocidad normal. Claramente, aquí hay algo perturbador. Hemos descrito varios ejemplos en los que el tiempo parece en cierta manera ser manipulado. No estoy diciendo que realmente hayamos ralentizado el movimiento del reloj. Este sigue manteniendo su buen tiempo objetivo de antes. Pero nosotros estiramos nuestro tiempo subjetivo de manera que enfrentamos una situación subjetiva que a su vez nos proporciona una analogía a una situación objetiva que conocemos bien.
esto se aclaró por primera vez en la teoría de la relatividad, en la que demostró que dos observadores moviéndose relativamente uno de otro no concuerdan en las velocidades a las que se mueven sus relojes respectivos. Vayamos a intentar analizar lo que tienen en común todos los casos. Encontramos que el vínculo de conexión es un estado alterado de conciencia. Algunos puede que afirmen que el último experimento no tiene nada que ver con estados alterados de conciencia. De hecho, algunos negarán totalmente la existencia de algo como una conciencia. ¿Por qué pues el reloj se ralentizó o se detuvo durante un rato? Mi propuesta es que la mente observadora, o para abreviar, el observador, es decir, la entidad que correlaciona y le da sentido a la información que el cerebro le proporciona, estaba ausente. Me fui a la playa y dejé el soporte físico en casa, sin vigilancia. A lo que me refiero con soporte físico es a los órganos sensoriales y al cerebro, que son los que procesan y producen la información, pero la entidad que correlaciona y le da sentido a la información ha abandonado el cuerpo durante un ratito. Esto no es tan frívolo como puede que suene. Un observador del tipo de ausente sin permiso podría haber sido captado en la playa por alguna de las personas que se denominan sensitivas o clarividentes, de darse las circunstancias adecuadas. Mientras el observador estaba atareado correlacionando la información que le llegaba de la playa, él no podía manejar la información que sus ojos físicos le presentaban al mirar el reloj. Desde el momento en que el reloj se paró hasta el momento en que empezó a moverse de nuevo, el observador estaba fuera del cuerpo. En casos en los que el reloj solo ha ralentizado el movimiento, el observador estaba dividido. Estaba en parte en la playa y en parte en el cuerpo, manejando la información a velocidad reducida. En los siguientes capítulos tengo pensado comentar cómo pueden tener lugar todas extrañas maniobras del observador. Por el momento nos quedaremos con los resultados de nuestro experimento, e intentaremos encontrarle sentido. En caso de una parada total del reloj, los ojos se han convertido en una cámara inerte, proyectando a la pantalla del cerebro la última información que han visto antes que el observador se marchara. Esto es análogo a las pequeñas minicalculadoras que se utilizan en la actualidad. La pantalla muestra y mantiene la última información que el operador ha introducido. Probablemente algún lector despierto haya observado a estas alturas una interesante propiedad de este observador: puede escaparse a lugares distantes en fracciones de segundo. Puede dejar su cuerpo físico para estar en una playa a miles de kilómetros de distancia, y volver en cuestión de 1 o 2 segundos. En el capítulo anterior comentamos el comportamiento de osciladores y péndulos. Recordemos lo que le ocurre a un péndulo cuando llega a una de las posiciones de los extremos. Encontramos que entre los puntos a los que tiene que ir el péndulo hasta el paro total, y el punto en el cual empezó su viaje de regreso, existe una zona en la que la relación causal entre tiempo y espacio se rompe, en el que su posición se borra, y se encuentra con velocidades infinitas o casi infinitas debido al principio de incertidumbre que funciona a escala cuántica de las cosas. Sabemos que no podemos acelerar los objetos físicos hasta la velocidad de la luz, por no hablar de velocidades infinitas. Pero bajo las condiciones que estamos comentando, la materia física pierde su definición, se convierte en menos sólida, facilitando así que el observador se separe de ella. Nuestros cuerpos, como sabemos a partir del capítulo 1, se comportan de manera similar a un péndulo. Es posible que el observador, al carecer de masa física, pueda estar moviéndose con rapidez yendo y viniendo a velocidades superaltas, con cada movimiento arriba y abajo del cuerpo. Y si tal es el caso, ¿a dónde va? Un simple diagrama nos ayudará a poner en orden el fenómeno antes comentado. Que no os intimiden los diagramas. El autor comprende totalmente la aversión de muchas personas hacia las matemáticas, los gráficos, etc. Sin embargo, los diagramas comunican mejor y más rápidamente que las palabras. Solo hay que soportarlo un ratito y acabará rápidamente. En la Fig. 23 nuestro espacio-tiempo de 4 dimensiones está representado por 2 líneas. La dirección vertical es para el tiempo, y la dirección horizontal representa el espacio. Recordemos que el espacio tiene 3 dimensiones, pero aquí están representadas mediante tan solo la dirección horizontal. El paso del tiempo hacia el futuro se muestra como un movimiento hacia arriba, por encima de la línea horizontal, mientras que todo lo que ha ocurrido en el pasado se muestra por debajo de ella. El punto de cruce de las líneas horizontal y vertical representa nuestro ahora. Es el punto de inicio de cualquier suceso. Utilizaremos este diagrama para ver de qué manera un fotón,
que es una partícula de luz, se comportaría en este diagrama. Sabemos que la luz viaja a unos 300.000 kilómetros por segundo. Por tanto, a partir del punto del ahora, marcamos sobre la línea vertical nuestras unidades de tiempo, 1,2,3 segundos. Sobre la línea horizontal marcamos la distancia viajada por esta partícula. Durante el primer segundo ha viajado 300.000 kilómetros, en el segundo 600.000 kilómetros, y en el tercer segundo 900.000 kilómetros. Desde los puntos de la línea vertical, que indican las unidades de tiempo, trazaremos ahora líneas horizontales punteadas, y desde la línea horizontal, que indica unidades de distancia, trazaremos líneas verticales punteadas. Estas líneas se cruzarán, y a través de sus puntos de intersección trazaremos una línea diagonal, empezando en el punto del ahora. Podemos alargar esta línea diagonal por debajo del punto del ahora, en dirección al pasado, y podemos trazar una línea diagonal simétrica, yendo desde el punto del ahora, hacia abajo, hacia el pasado. Estas dos diagonales delinearán dos triángulos que tocan el ahora, con sus puntas. Desde luego, sus bases están abiertas porque no podemos colocar límites al pasado o al futuro. De hecho, podemos visualizar el punto del ahora como moviéndose dentro del futuro, dejando a su paso muchos ahures que hacen frontera con nuestro pasado. También podemos decir que el triángulo superior, sombreado, describe las actividades que ocurrirán en el futuro, mientras que el triángulo sombreado inferior representa los sucesos del pasado. La acción más rápida en el mundo físico está limitada naturalmente por la velocidad de la luz. Por tanto, las líneas diagonales que representan la velocidad de la luz establecen los límites de velocidad a la cual puede viajar un objeto dentro de nuestro universo físico. Los físicos le llaman a este comportamiento similar al tiempo, tiempo-like, refiriéndose a nuestro universo de espacio-tiempo normal, porque toda la acción de este diagrama que ocurra por debajo de la velocidad de la luz tenderá a racimarse alrededor del eje vertical de tiempo. A pesar de todas estas aparentes limitaciones, hay físicos osados que están trabajando con partículas hipotéticas, denominadas taquiones, que pueden moverse a velocidad más rápidas que la luz. La velocidad de los taquiones empieza justo por encima de la velocidad de la luz, y abarca todo el recorrido hasta las velocidades infinitas. Esto nos lleva a la otra parte de nuestro diagrama. Supongamos que tenemos un taquión que va a una velocidad casi infinita, lo que implica que prácticamente se está moviendo solo a lo largo del eje horizontal del espacio. Va tan rápido que casi no usa tiempo. En el ejemplo anterior, a un fotón le costaba 3 segundos atravesar los 900.000 kilómetros, como se ve en el diagrama. El taquión viajará esa distancia en prácticamente nada de tiempo, con lo que podemos trazar su movimiento sobre la línea horizontal sin preocuparnos del eje vertical de tiempo. No hay nada a marcar en la escala vertical, puesto que el taquión casi no ha utilizado tiempo para el movimiento. Supongamos ahora que el taquión se ralentiza hasta 1.000.000 de kilómetros por segundo. Esto sigue siendo considerablemente más rápido que la velocidad de la luz, y el punto representando la velocidad del taquión naturalmente estará marcado en la línea vertical, como se ve en el diagrama. Sin embargo, aparecerá más cerca del eje horizontal que del eje vertical. Resumiendo, todas las velocidades que son más rápidas que la luz tenderán a racimarse alrededor del eje de espacio horizontal, y por tanto este tipo de comportamiento es denominado por los físicos similar al espacio, espacio-like. Las velocidades a las que es atravesado el espacio mientras se utiliza muy poco tiempo se denominará actividad, espacio-like. Cuando algo se mueve tan rápido que casi no utiliza tiempo en su movimiento, entonces se mueve a una velocidad casi infinita, y cuando algo va tan rápido, entonces debe estar presente en todos los lugares a la vez. Nosotros los mortales quizás le daríamos a este tipo de comportamiento un nombre más adecuado, omnipresencia. Este es un concepto muy importante sobre el que nos extenderemos más adelante. Omnipresencia. Todos hemos oído hablar de aviones supersónicos que cruzan el Atlántico en hora y media. Nuestros astronautas cruzan el Atlántico en unos 15 minutos. Supongamos ahora que se desarrollase un avión que pudiera trasladarse de ida y vuelta entre Londres y Nueva York en medio minuto. Imaginaos a vosotros mismos preguntándole a la azafata de un avión así que dónde estabais en aquel momento. Ella diría: hemos dejado momentáneamente Nueva York, nos aproximamos a Londres, hey. Ahora estamos volviendo a Nueva York. Claramente, nuestra pregunta no tendría ningún sentido.
Tendríamos ampliamente que aceptar el hecho de que de alguna manera estamos en ambos lugares, más o menos al mismo tiempo. Supongamos ahora que podemos construir un vehículo que puede viajar casi tan rápido como la luz. Esto significa que podríamos dar la vuelta a nuestro planeta unas 7 veces por segundo. Esto nos permite ver prácticamente cualquier punto de nuestro globo en un segundo. Y la gente de la Tierra puede vernos siempre en un punto u otro, de manera que nosotros formamos una capa de presencia alrededor de la Tierra. Visualicemos ahora que nos movemos a velocidades casi infinitas. Entonces es fácil ver que podemos rodear y pasar a través de nuestro sistema solar, o galaxia, o universo, para el caso, muchas veces por segundo, entretejiendo así un estrecho patrón por todo ese sistema. Podríamos ver todo lo que hay por ver, y estar en todas partes en prácticamente nada de tiempo. En otras palabras, nos habíamos convertido en omnipresentes. Una vez que la novedad de ser omnipresente se ha desvanecido, y nos hemos acostumbrado a las altas velocidades, sentimos que pasar zumbando tan rápido es insuficiente. También nos gustaría saber qué pasa en nuestro sistema solar. Para eso tenemos que inventar un ordenador de procesamiento de información muy rápido, que podamos construir de forma barata y rápidamente con nuestra imaginación. Podemos absorber toda la información sobre el sistema solar tal y como nos llega. Ahora no solo somos omnipresentes sino omniscientes. Nos encontramos a nosotros mismos expandidos a través y alrededor del sistema solar, en una capa brillante y vibrante, viéndolo todo y sabiéndolo todo. Una vez que las dificultades de lograr esta gran hazaña técnica ya han pasado al olvido, el logro de velocidades casi infinitas se convierte en algo habitual para nosotros. Ahora nos volvemos hacia el interior y empezamos a contemplar nuestro estado, llegando a la paradójica conclusión de que ir tan rápido es realmente lo mismo que estar en reposo, en todos sitios a la vez. Llegamos a la conclusión de que solo con que pudiésemos expandir nuestra conciencia, de alguna manera nuestra mente de observador, podría llenar todo el espacio y no necesitaría correr tan rápido. Ahora también comprendemos que lograr una velocidad infinita también significaría lograr otro elevado estado de reposo, o estado de ser. El círculo se cierra aquí. Ha llegado el momento de volver a nuestros diagramas. Hacemos un diagrama similar al de la Fig. 23, con las mismas coordenadas objetivas. Por coordenadas objetivas, quiero decir que representan el espacio y el tiempo tal como normalmente los conocemos. Pero paralelamente a estas coordenadas objetivas, añadimos líneas rotas representando nuestras coordenadas subjetivas, en un espacio y un tiempo subjetivos, Fig. 24. En nuestro estado de conciencia de vigilia normal, estos dos sistemas de coordenadas permanecen paralelos y se solapan. La mayor parte del tiempo, sin embargo, existe una fluctuación periódica, que se repite aproximadamente cada 1,5 horas. Lo que sugiero es que durante los estados alterados de conciencia nuestras coordenadas subjetivas de tiempo-espacio se separan de las coordenadas objetivas, y rotan sobre el centro común, como se muestra en la Fig. 25. Rotemos ahora las coordenadas subjetivas en un ángulo arbitrario que denominaremos psi, y tracemos una línea paralela al eje horizontal de espacio objetivo, a través de la marca de un segundo. Esto representa la proyección de un segundo objetivo dentro de nuestro tiempo subjetivo. Encontremos ahora la intersección con el tiempo subjetivo T-ya. Midiendo la longitud de la línea diagonal desde el ahora hasta la intersección encontramos que nuestra unidad de tiempo subjetivo es más larga que la del tiempo objetivo. Resumiendo, parece como si tuviéramos más tiempo que antes de hacer aquello que nos liamos a hacer. De hecho, para el ángulo elegido en el diagrama, tenemos a nuestra disposición 4 segundos subjetivos por un segundo objetivo. Volvamos ahora a la persona que está bajo la influencia de una droga que afecta la mente, y que escucha hablar a alguien. Supongamos que quien habla emite una palabra por segundo. La persona influida por la droga, y supuestamente en un estado de conciencia alterado tendrá más tiempo subjetivo para escuchar la palabra, y por tanto estará en una mejor posición para analizar la palabra porque sus procesos mentales están funcionando al ritmo normal objetivo. Un sencillo ejemplo proporcionará la analogía de este fenómeno. Supongamos que tenemos un palo que tiene nudos a lo largo. Cuando el sol se halla en un ángulo bajo, la sombra del palo se hace muy larga, por lo que podemos examinar los nudos y los espacios entre los mismos con más detalle, Fig. 26. Entonces el lector espabilado probablemente hará la observación siguiente: ¿por qué complicar tanto las cosas?
La mayoría de estos fenómenos podrían ser explicados asumiendo simplemente que nuestros procesos mentales se han acelerado considerablemente, y que por tanto nuestra agudeza de percepción se ha incrementado en gran medida. No necesitamos tiempo subjetivo ni espacio subjetivo para explicar las distorsiones temporales. Sin embargo, esto no es totalmente así, como veremos más adelante. Si volvemos a mirar el diagrama llegamos a darnos cuenta que cualquier incremento adicional en el ángulo incrementará enormemente el tiempo subjetivo. A medida que nuestro eje de tiempo subjetivo se va acercando más al horizontal, nos encontramos que podemos tener quizá 1.000.000 de segundos subjetivos por cada segundo objetivo, porque el punto de intersección entre la línea horizontal, que marca el punto de un segundo de tiempo objetivo, se encontrará con nuestro eje inclinado de tiempo subjetivo muy lejos del punto de ahora. Y cuando nuestro eje de tiempo subjetivo se convierte finalmente en horizontal, nuestro tiempo subjetivo llega a ser infinitamente largo, por lo que en esas condiciones no estamos utilizando tiempo objetivo para nada. Llegados a este punto sería útil sintetizar lo que hemos aprendido de los dos diagramas de espacio-tiempo. Por la Fig. 23 sabemos que cuanto más rápido se mueva algo, más próximo está a la línea horizontal, es decir, exhibe un comportamiento de tipo espacio-like. Por la Fig. 25 vemos que cuanto más nuestro eje de tiempo subjetivo se va inclinando hacia la horizontal, más tiempo subjetivo tenemos a mano. Si combinamos estos dos diagramas, hemos de concluir que una inclinación del eje de nuestro tiempo subjetivo hace que nos comportemos de una manera más espacio-like, lo que significa que en un estado alterado de conciencia estamos expandiéndonos rápidamente dentro del espacio. Dicho de otra manera, una expansión de conciencia conduce a una expansión en el espacio. Esto puede suceder a velocidades superiores o inferiores a la de la luz. Aquí un lector atento probablemente haya observado que en nuestro tiempo subjetivo nos hemos deslizado sin miramientos a través de la barrera de la velocidad de la luz. Esto es algo que no puede hacer ningún objeto físico, pero nuestro observador, al ser una entidad no física, no tendrá problemas en hacerlo. Sin embargo, el observador sigue estando ligeramente vinculado al cuerpo físico, y los sentidos físicos todavía están transmitiéndole mensajes de una manera no distorsionada. Él todavía funciona, aunque vagamente, contra un trasfondo de espacio-tiempo físico. Al cruzar la barrera de la velocidad de la luz, se encuentra a sí mismo en el espacio-like del universo. Este extraño nuevo universo en el que no existe límite de velocidad, y en el que el tiempo está siendo convertido en espacio. Nuestro, apagado y encendido. Llegó el momento de que empecemos a recopilar el supuesto extraño comportamiento del péndulo o del oscilador comentado en el capítulo 2. Cuando las distancias por unidad de tiempo en el punto del extremo, a través del que se está moviendo el péndulo, se hacen extremadamente pequeñas, nos encontramos con velocidades infinitas o casi infinitas. ¿Pero velocidades infinitas de qué? La respuesta parece ser: la velocidad infinita es una entidad no física, el observador, en tanto que el cuerpo físico pierde su definición en el espacio. No podemos saber su posición. El observador conserva su integridad como una unidad de procesamiento de información, a pesar de su rápida expansión dentro del espacio, mientras que todo lo que podemos decir sobre el cuerpo físico es que parpadea, dentro y fuera 2 veces por cada oscilación, en los puntos de reposo. Por tanto, a medida que nuestros cuerpos oscilan arriba y abajo unas 7 veces por segundo, el observador se expande al final de cada movimiento durante un periodo de tiempo objetivo extremadamente corto, luego se contrae, sin tener conciencia del suceso. Dicho de otra manera, nuestro ángulo se abre momentáneamente y se cierra de nuevo, de vuelta y en paralelo con el tiempo objetivo. Esto ocurriría unas 14 veces por segundo, puesto que tenemos 2 puntos de reposo por ciclo. Normalmente, no conservamos recuerdo del suceso. Sin embargo, el observador puede cubrir largas distancias en ese tan breve periodo de tiempo, y observar muchas cosas. No es pues ninguna sorpresa que podamos desplazarnos a una distante playa y estar de vuelta en pocos segundos. A medida que se incrementa nuestra capacidad de sostener un estado de conciencia expandido, el ángulo no se cierra para convertirse en cero, sino que fluctúa a cierta distancia del eje de tiempo objetivo. Esto incrementa nuestro tiempo subjetivo de manera que podemos empezar a recordar algo de la información que hemos recibido mientras estábamos fuera del cuerpo. De todo lo anterior se desprende que podemos describir el nivel de conciencia de una persona por la relación de su tiempo subjetivo con su tiempo objetivo. El rango de estas relaciones es muy amplio. Empieza con pequeñas diferencias,
lo que normalmente sería interpretado solamente como un estar distraído, nuestro pequeño experimento con el reloj, hasta llegar a la dilación de tiempo de la hipnosis, al ensoñamiento, que es claramente un estado alterado de conciencia. Y por último, a un profundo estado meditativo, en el que el tiempo se ha detenido o casi detenido. Podemos expresar esto a través de una sencilla fórmula matemática. Hasta ahora no nos hemos enfocado en lo que ocurre con nuestro espacio subjetivo coordinado, que rota junto con el tiempo subjetivo coordinado. A medida que el tiempo subjetivo se alarga, el observador se expande en su espacio subjetivo. Recordemos que la coordenada del espacio representa el espacio tridimensional. Después del paso como por el túnel, desde nuestro símil de tiempo hasta nuestra dimensión de símil de espacio, nuestro eje del espacio se acerca al eje del tiempo objetivo. Esto conlleva sorprendentes consecuencias. Nuestro símil de tiempo del espacio subjetivo se está convirtiendo en tiempo objetivo. Esto significa que nuestro observador, a medida que viaja en lo que considera su espacio, en realidad se está moviendo a través de su propio tiempo objetivo y del de otras personas, ya sea en el pasado o en el futuro. Quizás esto pueda explicar el mecanismo mediante el que funcionan los clarividentes. Parecen que son capaces de describir el pasado, algunos de ellos sorprendentemente bien. Posiblemente incluso puedan predecir el futuro, pero dado que el futuro está compuesto de probabilidades que dependen del libre albedrío humano, ese viaje al futuro sería más bien vago y poco confiable. Fig. 27. Cuando se le pregunta a un clarividente cómo lo hace, responde, voy a tu pasado. Tuvo la sensación de moverse a través del tiempo. El tiempo para él es espacio. Volvamos a nuestro experimento con el reloj. Os pedí que visualizaseis vuestra actividad favorita. Esto programó automáticamente a vuestro observador para que se desplazase al pasado, porque vuestra actividad favorita solo puede ser una experiencia del pasado. Vuestro observador se desplazó al pasado, y en un pestañeo estuvo en una playa, y volvió en otro pestañeo, en su tiempo y espacio subjetivo fue a una realidad diferente. Podríamos considerar proyectar a nuestro observador hacia el futuro, si no resulta demasiado agotador. Y el tiempo se ralentizaría de nuevo. Al principio todo esto suena muy confuso. Sin embargo, es una forma más bien simple y condensada de explicar muchos sorprendentes fenómenos que hasta el momento no han conseguido ser explicados científicamente. Entonces, ¿en qué consiste la realidad? ¿Cómo ver la realidad a la luz de todo esto? Nuestras realidades sólidas y no tan sólidas. Volvamos al péndulo, que es nuestro cuerpo. Oscila arriba y abajo 7 veces por segundo. En cada ocasión el cuerpo llega a un reposo, 14 veces por segundo, el observador se expande a una velocidad muy elevada a través de su tiempo subjetivo dentro del espacio objetivo. Esta expansión prácticamente se hace sin tiempo. La Fig. 28 describe la relación entre nuestras diferentes realidades. Nuestra realidad física sólida continúa, como siempre, excepto por pequeñas pausas durante las cuales nuestro observador se larga y vuelve. Durante los periodos que está fuera, en las otras dimensiones o realidades, un observador no entrenado regresa sin comunicar a la mente y al cerebro ningún conocimiento de su salida. En otras palabras, esta experiencia normalmente no alcanza el nivel de pensamiento consciente. Un muy buen ejemplo de esto es la denominada publicidad subliminal. Fue una técnica utilizada hace algunos años mediante la cual se anunciaban los productos en las salas de cine o en la televisión a base de proyectar durante un espacio de tiempo muy corto un mensaje en la pantalla. El público no llegaba a ser consciente de lo que estaba pasando puesto que el mensaje era tan breve que no llegaba a activar la mente consciente para que produjera una imagen de pensamiento consciente. Pero la mente subconsciente, al ser mucho más rápida, captaba el mensaje, y la gente consumía dócilmente los productos anunciados. Afortunadamente dichas técnicas fueron declaradas ilegales. Un observador entrenado, aquel que puede permanecer en un nivel de conciencia elevado durante un rato, se las ha arreglado para gestionar, tal como se mostró antes, su tiempo subjetivo en gran medida. Naturalmente, puede ser capaz de observar y ser impregnado por la información que ve. Luego, cuando regrese, puede formular las visiones impregnadas en pensamientos. Mientras uno se halla en un estado de conciencia expandida, su diagrama de realidad difiere del de la Fig. 28, y más bien se parece al de la Fig. 29.
Si observáis la línea de arriba, su otra realidad se ha convertido en tan continua y extendida como su realidad física. Se pasa tanto tiempo allí como en el nivel físico, no en el tiempo objetivo verdadero. Por tanto, debería ser capaz de componer una imagen coherente de sus experiencias y describir lo que ve allí. El desarrollo de la capacidad de conservar la información se explica en los capítulos siguientes. Hasta ahora hemos utilizado el índice de movimiento de 7 hercios del cuerpo como detonante para la eyección del observador. Pero como recordaréis del capítulo 3, cualquier oscilador tenderá a desaparecer y reaparecer a su propio ritmo. Los átomos de nuestros cuerpos son osciladores de este tipo, vibran a un índice de unos 1015 hercios. Es posible que nuestros cuerpos titilen apagándose y encendiéndose a esta rapidísima velocidad. No hay manera de saber si es así dado que en la actualidad no tenemos manera de registrar un fenómeno tan rápido. Sin embargo, no podemos suponer que todos los átomos de nuestros cuerpos laten sincrónica o coherentemente. Tenemos que visualizar a nuestros cuerpos apagándose y encendiéndose gradualmente, con zonas diferentes desapareciendo y otras apareciendo. En otras palabras, estamos parcialmente fuera todo el rato. No obstante, esto no cambia el modelo básico presentado aquí, dado que no importa lo largos que sean los periodos de encendido y apagado. En el improbable caso de que se diera una coherencia total en el cuerpo, cosa que puede ocurrir en niveles de conciencia muy elevados, entonces naturalmente sería todo el cuerpo el que se apagaría y encendería como una unidad, y en tal estado podríamos esperar ver que sucedieran algunas cosas muy poco habituales. Tomamos la pulsación de 7 hercios como el número mínimo de periodos de encendido y apagado, puesto que es una cifra medible. Resumen. Un experimento con el tiempo nos muestra que tenemos un espacio-tiempo objetivo y subjetivo, que normalmente coinciden. En los estados de conciencia alterados, ambos llegan a separarse y podemos funcionar en nuestro espacio-tiempo subjetivo. Esto explica muchos fenómenos como la clarividencia, la telepatía, etc. Hemos postulado que existe un observador, que es nuestra psique, y que se convierte en omnipresente durante un brevísimo periodo de tiempo. Es el tiempo que precisa un péndulo o un oscilador para cambiar su dirección de movimiento. Nuestros cuerpos son osciladores, y los átomos que componen nuestros cuerpos son también osciladores. Por tanto, nos expandimos en la dimensión símil de espacio muchas veces por segundo muy rápidamente, y nos colapsamos de vuelta también muy rápidamente, posiblemente al ritmo de la vibración atómica. Sin embargo, en un estado de conciencia alterado podemos expandir enormemente nuestro tiempo subjetivo. Esto nos permite observar la acción de otras psiques que están ahí fuera, a un ritmo relajado, y traernos de vuelta información útil desde allí. Esto lo realizamos sin utilizar demasiado del tiempo objetivo. Por tanto, nuestra realidad está compuesta de un rápido ir y venir entre nuestra realidad sólida y las realidades poco convencionales, que compartimos con todo el resto de personas. Un estado de conciencia ampliado o más elevado implica una expansión de nuestra psique en el espacio.